Y seguimos con más de la Vuelta al Mundo de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para repasar lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. En Honduras avanza el conteo de votos de las elecciones generales tras el cierre de los centros de votación. Los ciudadanos se movilizaron para elegir a quién sucederá a Xiomara Castro, los 128 miembros del Parlamento y más de 290 alcaldes, en un proceso marcado por denuncias de fraude en los días previos. Tenemos análisis. Como productivas y exitosas fueron calificadas las conversaciones entre la delegación de Estados Unidos y Ucrania, en la que discutieron sobre el plan de paz para poner fin al conflicto con Rusia. A pesar de los comentarios de las partes, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que resta mucho trabajo por hacer. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió al presidente del país ser indultado sobre 3 casos de corrupción por los que aún no ha recibido sentencia. La solicitud, además de provocar reacciones en el seno de la oposición, motivó protestas ciudadanas en las afueras de la casa del presidente israelí Isaac Herzog. Y en nuestra crónica de economía hablaremos de Estados Unidos, porque esa nación le dirá adiós a la moneda de 1 centavo. Tras 232 años dejará de circular esta moneda. La administración lo celebra como una medida que ahorrará miles de dólares al año, mientras que los comerciantes buscan maneras de redondear precios sin afectar sus ganancias. Comenzamos en Honduras porque esa nación lleva adelante el proceso de elecciones generales. Estos, entre otras cosas, buscan al sucesor de la presidenta Xiomara Castro en la presidencia, pero se llevan a cabo en medio de temores por denuncias sobre posible fraude. Los ciudadanos tenían que escoger entre 3 modelos distintos de gobierno. Para ampliar más sobre este tema se encuentra con nosotros Alexandra Jiménez Salinas, internacionalista y analista política, quien se encuentra en Tegucigalpa, la capital de Honduras. A ella mi saludo y le consulto. De acuerdo con el CNE, al cierre de los centros se habían contabilizado poco más de 2.800.000 votantes verificados, una cifra que está por debajo del 50% del padrón electoral y además por debajo del porcentaje de participación en la elección general del año 2021, que estuvo por el orden del 68%. Aunque el CNE dijo que la cifra podría aumentar, ¿a qué atribuimos esa disminución? ¿Tendría algo que ver con las denuncias de fraude? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que esta tendencia siempre se ha visto en las elecciones en general en Honduras. Ha sido un patrón que ha sido muy recurrente en las elecciones tanto internas como generales en los últimos años. Y ha sido como el mismo patrón que siempre se ha mantenido. Ahora, sin embargo, en esta... Te escucho. Lo siento. Sin embargo, en este sí se ha visto mucho más participación. Por ejemplo, te puedo comentar de varias personas que me comentaron a mí que en muchos de sus centros estaban abarrotados y que no dejaba de llegar gente a votar, lo cual es una muy buena señal. Sí, vimos eso a lo largo del día, pero como ha sido habitual en las últimas elecciones latinoamericanas, Donald Trump no ocultó su respaldo a uno de los candidatos en disputa y sustentó la continuidad de los programas de apoyo a Honduras a la victoria de su aspirante, en este caso Nasri Asfura. ¿Es esto una injerencia o presión del mandatario estadounidense en los procesos internos de la nación centroamericana? La verdad sí se considera injerencia porque sí está tratando de cambiar el rumbo de las decisiones internas de un país y es sumamente importante que la soberanía del país dentro de las elecciones como tal, la verdad se mantenga lo más
lo, lo más independiente posible de estas opiniones, porque también luego, bueno, se pueden ver también en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Estos ejemplos de que por esta presión se puede llegar a otras cosas que realmente puede que no vaya a ser lo mejor para el país. Ahora, por otro lado, uno de los anuncios recientes de Donald Trump tiene que ver con un posible indulto a Juan Orlando Hernández, el expresidente que había recibido una condena en Estados Unidos por casos de narcotráfico. ¿Cómo influirá esta decisión en la sociedad hondureña? La verdad es que este tema ha creado mucha polarización en la sociedad en general, porque hay mucha gente que está muy a favor del indulto, pero también hay gente que está muy en contra. Obviamente sus razones tendrán, ¿verdad? Pero es también algo que tiene demasiadas aristas, que también ahorita verlo como a grosso modo ahí sí necesitamos más tiempo de análisis, porque es algo bien complejo. Muchísimas gracias, Alexandra Jiménez Salinas, por ofrecernos detalles de lo que ha sido todo este proceso de elecciones en Honduras. Continuamos. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este domingo el haber conversado con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, tal y como lo había adelantado previamente el diario The New York Times. Sin embargo, el republicano no ofreció detalles de lo que ambos mandatarios habrían discutido. El anuncio se realiza un día después de advertir tanto a las aerolíneas y a otros que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad. El New York Times informó que usted tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿La tuvo? No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí. ¿Y puede contarnos un poco? No, no puedo hacerlo. Señor presidente, ¿diría que salió bien? No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica. En Florida, Estados Unidos, se llevó a cabo una nueva reunión entre los representantes de la delegación de la administración de Donald Trump y también del gobierno ucraniano para debatir lo referente a un proceso de paz en Ucrania. Productivas pero no decisivas. Concluyeron este domingo las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y una delegación de Ucrania para el fin de la guerra en el país invadido por Rusia hace ya casi 4 años. Un encuentro encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, a pesar de que las definió como productivas, dejó claro que aún hay trabajo pendiente. Creo que hoy volvimos a profundizar en ello, pero aún queda trabajo por hacer. Esto es delicado, es complicado, hay muchos factores en juego y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que formar parte de la ecuación, y eso continuará más adelante esta semana cuando el señor Witkoff viaje a Moscú. Junto a Rubio estuvieron Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump que visitará Rusia en los próximos días, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner. Del lado ucraniano, la delegación resaltó los esfuerzos y el apoyo de Washington. Estábamos hablando del futuro de Ucrania, abordamos todos los asuntos importantes para Ucrania, para el pueblo ucraniano, y Estados Unidos nos brindó un apoyo incondicional. Trabajamos, ya tuvimos una reunión exitosa en Ginebra y hoy continuamos con ese éxito. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no asistió a la reunión. El mandatario se ha comprometido a no aceptar un mal acuerdo al tiempo que asegura que Ucrania está en su momento más difícil. Dicho eso, la ronda diplomática en Florida transcurrió sin indicios de que el fin de la guerra se pudiera alcanzar próximamente. Mientras, The Wall Street Journal sostiene que el verdadero plan de Trump para la guerra es ganar dinero, es decir, recuperar los activos rusos congelados. En este contexto, con Witkoff rumbo a Rusia y el nerviosismo de los aliados europeos aún evidente, Rubio tiene previsto esquivar una reunión con sus pares de la OTAN, a pesar de las preocupaciones de sus socios sobre lo que quiere Estados Unidos para Ucrania. Ciudadanos israelíes se manifestaron en las inmediaciones de la casa del presidente Isaac Herzog para pedir que desestime el indulto solicitado este domingo por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que le permitiría sortear sus juicios por corrupción con el fin, según él, de acabar con las divisiones que sus problemas judiciales han provocado en el país. Un pedido que apoya parte de la población. Tenemos más detalles en el siguiente informe de Daci Danza.
Con overoles naranjas y máscaras de políticos israelíes, manifestantes se reunieron frente a la residencia privada del presidente israelí, Isaac Herzog, en Tel Aviv, para pedirle que rechace la solicitud del primer ministro Benjamín Netanyahu de que le otorgue su indulto. De esta forma, Netanyahu busca sortear sus juicios por corrupción antes de que se dicte sentencia. Lo que Netanyahu pide no es un indulto. Pide que se cancele por completo su juicio sin asumir ninguna responsabilidad, sin pagar el precio por cómo destrozó este país y cómo finalmente provocó la masacre del 7 de octubre. En una carta de 111 páginas enviadas al presidente, los abogados de Netanyahu argumentaron que el proceso penal estaba obstaculizando su capacidad para gobernar. Es la realidad diplomática y de seguridad, el interés nacional, la que lo exige. La continuación de este juicio nos destroza por dentro, aumenta las divisiones y la profundiza. Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que el fin inmediato del juicio contribuiría en gran medida a calmar los ánimos y promover una amplia reconciliación. Parte de la población apoya esa opción. Netanyahu ha hecho lo correcto al solicitar el indulto. Se merece que se le perdone. Creo que se debería conceder el indulto a Bibi para poner fin a este largo juicio que lleva tantos años en marcha y que continuará durante años. Netanyahu niega los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza y ha pospuesto audiencias escudándose en cuestiones de seguridad, salud o visitas diplomáticas. No hay precedentes de un indulto así de un jefe de gobierno aún en el cargo. Herzog ya había sugerido que estaba considerando tal indulto y ahora promete examinar la solicitud con responsabilidad y seriedad. En octubre, desde el Parlamento israelí, Donald Trump pidió a Herzog que indultara a Netanyahu. Para la oposición, una amnistía sin condiciones no es deseable y piden que reconozca su culpabilidad y se retire de la política. Pero Netanyahu ya anunció su candidatura a las elecciones legislativas de 2026. Casi 1.000 personas fallecidas dejan las inundaciones tras la temporada de monzón que impacta el sudeste asiático. Indonesia es la nación más afectada, donde se contabilizan más de 440 muertos por la situación, específicamente en la isla de Sumatra. El ciclón Tituap sigue afectando a Sri Lanka, donde más de 330 personas han perdido la vida, al tiempo que en Tailandia el número de víctimas mortales supera los 170. Las autoridades trabajan desesperadamente para dar atención a los sobrevivientes y desplazados por los efectos climáticos. Veamos más en el siguiente informe de William Gasu. En la localidad de Pidie Jaya, en la isla de Sumatra, las huellas de las inundaciones son visibles. Las calles están cubiertas de lodo, los vehículos quedan atascados y las viviendas están dañadas. Las lluvias de una intensidad excepcional cobraron cientos de vidas. Algunos habitantes volvieron para inspeccionar los daños y empezar las labores de limpieza. Muchos de ellos han perdido todo en la tragedia. El agua arrastró todo, lo vi con mis propios ojos. No sabíamos qué hacer, hemos abandonado todo, hemos huido con lo puesto como único equipaje. No tuvimos tiempo de llevarnos nada. Sri Lanka también sigue luchando contra las inundaciones. Tras una semana de lluvias torrenciales generadas por el ciclón Ditwa, el balance de víctimas se cuenta en decenas y el número sigue aumentando. En Colombo, la capital, los equipos de rescate están desbordados y el gobierno pidió la ayuda de la comunidad internacional. El nivel de agua sigue creciendo en ciertas zonas, advirtieron las autoridades. El nivel de las inundaciones está aumentando en algunas zonas y pido a algunos habitantes que estén atentos y evacúen sus hogares. No intenten quedarse en sus casas ya que el nivel de agua está subiendo. El temporal también deja un alto balance en Tailandia. El ministro tailandés de Salud habló de más de 150 muertos y de 4 millones de damnificados. Como héroes fueron recibidos los jugadores de Flamengo de Brasil, campeones de la Copa Libertadores 2025. Los jugadores del Mengao recorrieron algunas calles de Río de Janeiro con el trofeo, causando el delirio de los fanáticos del club, que estallaron de alegría. Flamengo venció 1-0 al Palmeiras este sábado en Lima para así alzar su cuarto título en la historia de la competición, al tiempo que amplía la rivalidad deportiva entre Río y Sao Paulo, sede de Palmeiras. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Les dejo en compañía de Daniela Blandón y la sección de Economía.